Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes que van a ver este video, esta transmisión en vivo. Estamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que traemos estos domingos, que se llama el amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional, que no pide nada a cambio. Y ese es el amor que nos demostró el Señor Jesucristo en la cruz. Y vamos a tomar lectura para que los que nos ven en las redes sociales y vayan a ver este video o esta serie de estudios algún día, vayan comprendiendo de dónde estamos tomando nuestro pasaje. Y dice así, 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el versículo 6, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, fue lo que estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el versículo 7, dos descripciones del amor, que es todo lo sufre y todo lo cree. Y nos quedarían 3 descripciones ya para terminar. Todo lo espera, todo lo soporta y el amor nunca deja de ser. Y espero terminar ya en 2 domingos esta serie. Creo que la última va a ser el amor nunca deja de ser. Y hoy vamos a estudiar el amor todo lo sufre, todo lo cree. La palabra para sufrir en el original griego, aquí en este versículo, es la palabra estego, así como se pronuncia, estego, S-T-E-G-O. Y significa básicamente cubrir o soportar. Estego, para la palabra sufrir, que significa cubrir o soportar y por tanto proteger. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 4, dice así que el amor es sufrido. No es la misma palabra griega para que todo lo sufre, porque sufrido en el versículo 4 es macrotrumeo y significa soportar, paciencia, tener paciencia. Y aquí es estego, cubrir y soportar. Muy bien. Y estamos viendo que fue escrita a la iglesia de Corintios porque la iglesia de Corintios, como le hemos venido explicando, era una iglesia muy dotada de dones. Tenían muchos dones, pero eran muy carnales. No tenían el amor. Tenían dones, pero les faltaba el amor ágape. Y eso es lo que estamos explicando. Y quiero que usted entienda que usted como cristiano tiene que tener el amor ágape si ya nació de nuevo. Usted tiene que amar con ese amor sacrificial incondicional como Cristo nos ama. Porque decimos amar, pero no sabíamos lo que era amar. Por ejemplo, los muchachos dicen, yo amo a mi novia, amo a mi novio. Y más que cuando la muchacha se acuesta con su novio, demostrándole que así le está demostrando su amor. Y para el mundo eso es amor. Y para la Biblia es pecado, no es amor. Porque no están casados. Es hablando de una pareja de novios o de una pareja de adultos. Son amantes. Pero es un amor pasional, no es el amor de Dios. Es que yo te amo y por eso estoy contigo, etcétera, etcétera. Bueno, y si me amas, ¿por qué no me has propuesto matrimonio? ¿Por qué? Porque en verdad no ama a esa persona. Porque está esperando nada más que si funciona dentro de buen tiempo, bueno, ahí veremos, dijo un ciego. Pero si no, pues nos separamos y cada quien por su lado y nada pasa. Y ese no es el amor de Dios. Eso se llama el amor eros, erotismo, erótico. Es el amor que se tienen los amantes, los novios cuando se acuestan, ¿verdad?
que la muchacha se acuesta con su novio o el novio se acuesta con la muchacha, eso es erotismo. El amor fraternal es diferente. Es el amor que le tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos de sangre, ¿verdad? Ese es el amor fraternal, fileos. Es diferente. Por ejemplo, una vez le preguntaron a un hermano, ¿a quién amas más? ¿A tu esposa o a tu mamá? Y la mamá estaba ahí. Entonces, la esposa lo voltea a ver a su esposo esperando a ver qué decía. Porque si decía él que a su mamá lo iba a desheredar, en caso extremo. Y si se decía que a su mamá, la esposa se le iba a venir en contra. Y le explicaron inmediatamente esto que es diferente amor. No, es que el amor que le tienes a tu mamá es fraternal, no es el amor ágape. A tu esposa la tienes que amar con amor ágape, a tu esposo con amor ágape, a tus hermanos en Cristo con amor ágape. Como cristianos que somos, tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros padres, que con ese amor que es diferente, pero a nuestra esposa y a nuestros hermanos, porque tienen el Espíritu Santo, tienen a Cristo, tenemos que amarlos con amor ágape. Y esto del amor ágape, el amor fraternal, el amor eros no entra. El amor fraternal sí está en la Biblia, pero el amor eros no. Pero entre el amor fraternal y el amor ágape hay un juego a veces que pues a veces aplicamos el amor fraternal y a veces el amor ágape. Por ejemplo, a tu esposa o tu esposo es con amor ágape, ¿verdad? Y a tus padres con amor fileos, ¿verdad? Pero va incluido también, por eso expliqué lo de este matrimonio, va incluido el amor ágape. Porque el amor ágape va incluido, es diferente amor, pero también va incluido por ahí, mezclado por decirlo así, porque el amor todo lo sufre, ¿verdad? Ya lo leímos, ya hemos estudiado las descripciones, es benigno, es bueno, no tiene envidia. No tienes envidia de tus hermanos en Cristo, no tienes que tener envidia de tus padres, de tus hijos, etcétera, de tus hermanos de sangre y muchas cosas. Y es por eso es que ahí, donde como cristianos, que ya se nos dio este amor, ya se nos dio. En el momento que tú recibiste a Cristo, ahí entró el amor ágape, porque entró el Espíritu Santo juntamente. Y entonces, sobre este estudio que estamos llevando, tú tienes ya una responsabilidad mayor desde que empezaste a escuchar la palabra de Dios, desde el día que te convertiste. ¿Por qué? Porque el día que estemos delante de Dios nos va a pedir cuenta todo lo que hicimos conforme a la palabra que escuchamos, que tú escuchaste. Y sobre eso, si no lo aplicaste en tu vida, nos van a pedir cuentas. Y es ahí donde muchos van a reprobar. Y es ahí donde tal vez muchos que no han entendido cómo es el amor ágape de Dios y al andar carnales y al andar con una envidia, un egoísmo, etcétera, airado, mal humor, etcétera, etcétera, y no obedecen, no aplican el amor de Dios, se van a quedar a la gran tribulación. Y ahí van a pagar el precio de su salvación, dando su vida, ¿verdad? Pero ese es otro estudio. Muy bien. Entonces, el amor que él cubre, siempre el amor procura corregir, con el mínimo de heridas y daño para la persona culpable. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor de Dios no justifica el pecado, no lo justifica, pero lo que hace, trata de cubrir en el sentido de que cuando nosotros sabemos de que un hermano
cayó en pecado, no lo vamos a andar chismorreando o chismeando. Y no lo vamos a señalar. Porque la Biblia dice que antes de que tú pongas el dedo, 3 te están apuntando hacia ti. Y quítate primero la viga que tienes en tu ojo, antes de juzgar el ojo de tu hermano. Entonces, nosotros como congregación no hacemos esto, sino que no lo difundimos como hace la farándula, el mundo secular, las revistas, los programas de televisión, etcétera, etcétera, que nada más están cazando a los actores, artistas, etcétera, etcétera, de que si ya alguien engañó a su esposa, o anda con fulano, o que salió con su pancita, etcétera, etcétera, rápidamente vienen las cámaras, lo persiguen, están vigilando los paparazzis, y cuando tienen la noticia, ¡fum!, lo lanzan, ¿verdad? Y ahí los ponen en evidencia. Y a veces no están autorizados. Por eso muchos de ellos demandan y se meten en problemas. Ese tipo de acciones no lo tenemos que hacer como cristianos. Porque el amor cubre. Por ejemplo, cuando a una madre lo mandan a llamar de la escuela, que porque su hijo se portó mal o porque hizo algo, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? A veces, si somos conscientes de esto, de que aunque sabemos de que sí fue cierto, ¿qué es lo que hacemos? Antes de entrar a esto, mire, como cristianos nosotros antes de señalar, antes de juzgar, tenemos que averiguar si fue cierto, es cierto lo que pasó. Y es como una madre que cuando lo mandan a llamar de la escuela y le dan queja, que reprobó materias, que hizo esto, esto y esto y esto, el amor de esa madre, ¿qué es lo que tratan de hacer muchos? Que cubren a su hijo en ese momento. Y lo único que hacen es que dicen, bueno, no sé por qué pasó esto. De una forma de que hay padres que no lo van a evidenciar, no lo van a regañar o no le van a pegar delante del maestro. Yo recuerdo que en mis tiempos, una vez, ¿sí?, vi a un padre, estaba yo en la primaria, no se me olvida, que yo lo llamó la maestra, le dio queja porque si era tremendo el chamaco, y agarra el padre, saca su cinturón y lo cuerió ahí. Y le dijo la maestra, no haga esto, por favor, mire, hable con él en su casa, etcétera, etcétera. Pero ese es un padre, los padres son más impulsivos, ¿verdad? Pero una madre va a hacer todo lo posible de que aún así, conociendo a su hijo como es, va a tratar de cubrirlo. Y así es Dios con nosotros. Dios es como una madre que, sabiendo que somos pecadores, que pecamos, que le fallamos, que nos rebelamos contra Él, nos cubre de cierta forma nuestros pecados porque nos ama. Porque si no nos cubriera, ahorita lo vamos a ver en la Biblia, entonces ese amor que es sufrido no nos demostraría Cristo en la cruz. Mire, le voy a dar un ejemplo. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, para que entienda un poquito esto, vaya a Levítico 16:14, que es el día de la expiación, y la palabra expiación en el hebreo significa cubrir. Y dice Levítico 16:14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre.
Bueno, aquí en este pasaje de Levítico era la fiesta de la expiación o el día de la expiación. Y expiación significa cubrir. ¿Qué es lo que se llevaba a cabo acá? Que cada año, en el día de la expiación, Dios perdonaba a su pueblo a través de unos sacrificios que tenían que hacer, y los pecados del Antiguo Testamento eran nada más cubiertos. Hoy, en el Nuevo Testamento, Cristo viene y nos quita, ya no nos cubre. Antes, hagan de cuenta que los pecados se acumulaban, pero venía Dios en el día de la fiesta de la expiación y eran cubiertos, tapando como que cuando, como por decirlo así, como cuando alguien le tapa sus pecados de otros. Los solapa. Vaya, para que me entienda. Y Dios lo que hacía en su amor, ágape que él ya tenía, pues obviamente él es amor, trataba de cubrir con el sacrificio de unos becerros, pero dice acá que el propiciatorio, ¿qué quiere decir esto? El arca de la alianza, que era una caja así cubierta de oro, tenía una tapa, usted lo ha visto por ahí en las redes, una tapa que tiene dos querubines así encontrados. Ese es el arca de la alianza. Y estaba en el lugar santísimo. Y solamente el sacerdote una vez al año podía entrar, y el propiciatorio es la tapa nada más de la caja. Esa tapa que tenía dos ángeles encontrados se llama propiciatorio. Y ¿qué es lo que hacía la tapa? Cubría la caja. Con eso se tapaba el arca de la alianza. Entonces venía el sacerdote y con la sangre derramada del sacrificio que se hacía, agarraba la sangre y con su dedo rociaba 7 veces ahí esa sangre en medio de esos dos. Lo puede buscar en Google, póngale propiciatorio, imágenes, y le va a arrojar ahí. Y rociaba la sangre. Al hacer eso, el pueblo quedaba perdonado de sus pecados temporalmente, porque iban a seguir pecando. Pero Dios traía un propósito de que a través de la nación de Israel lo soportó 40 años en el desierto, ¿verdad? Y sabía que aún se iban a quedar. La primera generación que salió de Egipto se iba a quedar enterrada en el desierto por su rebeldía. La segunda generación que nació en el desierto, o sea, los hijos de ellos, fueron los que entraron a la tierra prometida, Canaán. Y nada más 2 ancianos, Josué y Caleb, que salieron desde jóvenes, desde Egipto, porque estuvieron 40 años, entraron a la tierra prometida. Dios traía un propósito, porque los pudo haber exterminado a todos, juntamente con los hijos y los descendientes. Pero como Dios sabía, por la promesa que le había hablado a Abraham, de Génesis 12, que su descendencia sería como la arena del mar, ¿verdad? Y que de la descendencia de Abraham, de Isaac, Jacob, etcétera, vendría el Mesías. Dios tenía el propósito que de alguna otra manera, ya con la segunda generación, de ahí iba a venir el Mesías. Bueno, ¿por qué? Porque Dios sabía que al llegar al tiempo en que estamos nosotros ahora, ¿verdad? Casi 4000 años después, nosotros íbamos a necesitar quien nos perdonara nuestros pecados, y solamente Dios lo podía hacer. Y es por eso que ahí en el propiciatorio se cubrían, y todo esto apuntaba, era sombra y figura del sacrificio perfecto que iba a ser Cristo Jesús en la cruz, que al morir Él
y abrir sus brazos, se llevaba por última vez ese sacrificio que se hacía cada año en el día de la expiación. Tiene que leer Levítico 16 completo y 17. Entonces, era sombra y figura de que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, en vez de cubrirnos nuestros pecados, de una vez los quitó y los borró para siempre. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Con un solo sacrificio que hizo Jesús, fue el sacrificio perfecto y ya no se iba a derramar más sangre de animales, porque ya la sangre de un ser inocente que era Cristo Jesús había sido derramada, y con eso para el Padre era suficiente de que ahí Dios se daba por decirlo así, por bien pagado por el pecado de la humanidad al morir Cristo Jesús, su Hijo, en la cruz, y Él recibir el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Si cubrió, protegió nuestros pecados, los borró de una vez para siempre, Dios no nos anda exponiendo nuestros pecados cuando le fallamos. Jamás Dios va a sacar a la luz, excepto algunas cosas que sí sean necesarias por el bien de la persona, lo va a evidenciar. Porque no hay nada oculto que se manifieste, dice a veces. Tarde o temprano, algunos hombres o algunos hijos que no han querido entender, Dios los va a exponer para vergüenza, porque ahí va a ver Dios si solamente así se arrepienten. Mire, vaya a Hebreos 12:2 para ir complementando esto. Hebreos 12, en el Nuevo Testamento, después de Filemón y antes de Santiago, Hebreos 12, capítulo 2. Dice así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué cosa? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. ¿Qué quiere decir? Que Cristo Jesús, demostrando su amor ágape que tenía por nosotros, ¿sufrió qué? La crucifixión, el castigo, la tortura que Él tuvo que llevar en su cuerpo, sufrió la cruz por amor a nosotros, por eso el amor es sufrido, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir menospreciando el oprobio? El oprobio significa vergüenza. Menospreciando el oprobio, mire, lo voy a leer en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Dice así, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba más adelante, por decirlo, sentarse a la derecha del trono de Dios. Dice el lenguaje sencillo, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono. Soportó la vergüenza. ¿Por qué soportó la vergüenza? Era una vergüenza, obviamente, porque para los criminales en ese tiempo el peor castigo era la cruz.
Y los romanos eran expertos en eso. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo? Que dos cosas pasaron. Aquí a Jesús lo desnudaron. Para ese tiempo, dejar a una persona o a un varón, dejarlo nada más con los trapos, ¿verdad? Íntimos, nada más, es por decirlo hoy, que a alguien lo saquen allá afuera y lo desnuden, le quiten la ropa y lo dejen en chones, nada más. ¿Qué va a sentir? Vergüenza, pena. Se va a tapar, va a correr a ver dónde, se va a ir a esconder atrás de los matorrales, pidiendo que alguien le pase algo. Era una vergüenza para aquel tiempo que hicieran esto. Número 2, la vergüenza de que, oyes, ¿cómo es posible que a un ser inocente, que nunca hizo daño a nadie, que sanaba a los enfermos, a los paralíticos, les hablaba de la vida eterna, nunca juzgó y señaló a nadie, sino los trajo con la predicación del Evangelio, los trajo hacia él? Pocos son los que entendieron. Los fariseos y los escribas tenían eso. Se creían muy espirituales, ¿verdad? Pero ellos siempre andaban juzgando los pecados de otros, pero no los de ellos. Siempre estaban viendo quién pecaba. Por tanto, que a Jesús le dijeron, ¿por qué convives con los pecadores? ¿Por qué convives con los publicanos? ¿Por qué convives con las prostitutas? Y es por eso que Jesús despreció, no hizo caso de la vergüenza. Imagínate, algo que te podría pasar a ti, que sientas mucha vergüenza. Yo pienso que si te dejan en una plaza pública, que te hicieran una broma pesada y que te dejaran desnudo o desnuda, creo que te diera mucha vergüenza. Eso es lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron. Aquí pecaron y aquí sintieron vergüenza y se taparon con higueras. Y eso es lo que hicieron con nuestro Señor. De que otro hubiera reaccionado de otra forma, pero Él soportó, aguantó la vergüenza por el gozo que venía después. ¿A qué se refiere? ¿Quién se puede gozar en medio del sufrimiento? Alguien que se pueda gozar, que pueda sentir alegría, que pueda estar gozándose, riéndose, ¿verdad? En medio de su dolor, nadie, es imposible humanamente nadie, porque nosotros nada más pensamos, nos centramos en nuestro dolor y no queremos que nadie nos toque, que nadie nos hable, ¿verdad? Porque estamos centrados en nuestro dolor y no queremos saber nada cuando estamos pasando un dolor muy fuerte o una enfermedad muy fuerte. Mas sin embargo, Jesús, sufriendo el dolor, porque sentía dolor, no tenía anestesia, en carne viva, sentía el dolor, soportó, lo sufrió, no le importó pasar vergüenza por el gozo después. ¿Cuál gozo? Que su sacrificio que él hizo, ahí en medio del dolor, se estaba gozando dentro de él. Dentro de él, en vez de estar, ay, mira qué me hicieron, Padre, mira cómo me trataron, mira estos ingratos que me han hecho, manda una legión de ángeles para que los exterminen y ahorita van a ver bola de incrédulos, mira. Lo único que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
¿Y qué fue el gozo? De que después vendría el gozo. Cuando él se iba a sentar a la diestra del Padre, ahí se iba a estar gozando después de ver allá abajo, allá arriba se sentó y desde allá abajo, como él puede ver, se está gozando, se sigue gozando y se gozó el día que nosotros nos arrepentimos. O sea que ese sacrificio sintió gozo porque dijo, valió la pena. Por Germán, por Anita, por Luis, por Gladys, etcétera, etcétera. Valió la pena. Y eso fue lo que no le importó pasar la vergüenza. Porque para él iba a ser un gozo que valió la pena haber muerto en nuestro lugar. ¿Quién se va a entregar por otros y sufrir? Nadie lo pudo haber hecho, más que Dios. Solamente Dios. Y es por eso que era Dios el Padre. Era Dios el Padre que estaba dentro de su Hijo. El Padre y yo uno somos, ¿verdad? El Padre que mora en mí, le decía Jesús, etcétera, etcétera. Era el Espíritu Santo, el Padre que estaba en Jesús. Por tanto, el que moría internamente, no lo podía matar, moría, era la parte humana, pero a Dios no lo podían matar. Y es por eso que los ateos se burlan de que cómo es posible que un padre haya permitido que hubieran matado a su hijo en una cruz. Eso no lo entendemos. Es lógico, por eso Dios no existe. Es irracional pensar eso, que un padre va a permitir que maten a su hijo. Así es ese Dios. Precisamente lo hizo para confundir, volverlos locos, ¿verdad? En su sabiduría, porque dice Corintios que enloqueció la sabiduría de este siglo. Al propósito lo hizo Dios para que ese tipo de personas se vuelvan locos, no entiendan y en vez de que sean humildes y en vez de pedir una explicación humildemente ante el Padre, Señor, yo no sé si existes o no existes, pero si existes, manifiéstate a mi vida. Si tú, Jesús, eres real, yo te pido que entres a mi corazón, te quiero conocer. Y en esa humildad Dios se manifiesta a ellos. Muy bien, entonces, si el amor cubre, protege, eso es lo que hacemos en las congregaciones. Tratamos de no difundir, de no chismear, y es por eso que usted tiene que tener cuidado cuando sepa de un hermano o de alguien, ¿verdad? No difundirlo ante toda la congregación y hermano, y ya supo usted que el hermano cayó en pecado y esto. Viene ese hermano y lo cuenta al otro y lo vuelve a chismear y el chisme es como una espuma que se va inflando, que va subiendo, que se va subiendo, le van aumentando, aumentando. Eso es chismear, chismorrear. Una cosa dijeron, viene otro, lo agarra y le aumenta, viene otro y lo agarra y le aumenta más y le aumenta más y le aumenta más. Eso es el chisme, cuando en verdad no saben cómo sucedieron las cosas. Eso no debe ser en la iglesia. Chismes jamás deben haber. Al contrario, el amor ágape va a querer proteger, no justificar su pecado de ese hermano. No lo vamos a justificar. Lo único que vamos a hacer es, con nuestras oraciones, pedirle al Padre que Él en su sabiduría, si tiene que ser disciplinado, Dios sabrá. O si va a recibir una disciplina, ¿verdad? Porque aquí la disciplina que damos es a los que sirven y a los que no quieren entender, ya de plano. Si alguien que está sirviendo cae en pecado, cae en fornicación, en adulterio, etcétera, etcétera, bueno, lo bajamos del servicio, te vas a sentar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí se va a ver si es nacido de nuevo o no, va a aguantar
la disciplina, no se va a enojar, no se va a molestar, va a sentir vergüenza porque los hermanos se van a preguntar, oye hermano, ¿por qué ya no estás sirviendo? ¿Por qué ya no eres diácono? ¿Por qué ya no eres maestra? ¿Por qué ya no estás en la alabanza? Etcétera, etcétera. ¿Por qué te quitaron? ¿Y qué va a decir? ¿Será que va a decir la verdad? Van a preguntar. Por eso aquí cuando suceden estas cosas, yo no lo anuncio. Espero a que los hermanos se vayan dando cuenta con el tiempo. Y si llegan a preguntar, ya les decimos. Pero no a de primeras voy a anunciar, hermanos, fíjense que fulano, esto hizo. No. Porque ese no es el amor, eso lo hacen allá afuera. Como les dije, la farándula. Nosotros vamos a disciplinar. ¿Por qué lo amamos? Porque en pecado no puedes servir porque le va a ir mal. Dios lo puede disciplinar mucho más fuerte, tanto que se lo puede llevar. Por eso, si tú amas a tus hijos, si tú amas a tu esposo o a tu esposa, ok, vas a cubrir de forma, no vas a justificar su pecado, pero tampoco los vas a solapar. Esa es otra palabra. No lo vas a andar difundiendo con los hermanos, únicamente con el pastor, porque él es la autoridad, ¿verdad? En la iglesia. Y pastor, fíjese que quiero platicar con usted, fíjese que mi hijo cayó en pecado, pasó esto, o mi hija anda haciendo esto, o mi esposo, fíjese pastor, lo caché haciendo esto, está viendo pornografía, ya le hablé, no quiere entender, oriénteme por favor, ¿qué hacemos? Etcétera, etcétera. Y solamente con el pastor. Y el pastor jamás va a difundir a nadie. Por eso aquí cuando damos consejería, etcétera, etcétera, lo que aquí platicamos se queda entre la persona, el pastor y Dios de testigo, nada más. Son confidenciales. Hay cosas que se tienen que hacer confidencialmente, llevar un caso confidencial para que no se haga chisme, porque no todos están al mismo nivel espiritual. Hay muchos que están comenzando, ¿verdad? Andan carnales y lo van a llevar por otro lado. Hay que tener mucho cuidado. Y en eso de que el amor todo lo sufre, pues nos sufrimos. Nos da tristeza, por eso el amor es sufrido, porque no sufrimos de que cuando un hermano ya no quiere venir, que ya no está viniendo, que ya se alejó por cierta situación, por cualquier situación. Nos da tristeza, nos entristecemos porque nosotros quisiéramos verlo siempre aquí. Porque de acuerdo a la Biblia, el nacido de nuevo es que ama a Dios y quiere estar en la presencia de Dios. Siempre. Pero sí nos sufrimos cuando alguien se aleja, cuando alguien cae, ¿verdad? Pero no tenemos que andarlo difundiendo. Venimos con el pastor, esto y esto y esto y esto. Y se va a tratar ese asunto, ¿verdad? Para que no se chismorree, no se inflame. Excepto, como dice la Biblia, que ya cuando no quieren entender hay una situación, hay un problema. Cuando hay problema entre hermanos, dice Mateo, que pónganse de acuerdo. Y si el que te ofendió, el que te transó, el que te robó, no ha querido responder, háblale primero. Y si no entiende, entonces llama a otro testigo, 2 o 3, y habla con él y diles, pastor, mire, quiero avisarle esto y esto y esto, ¿verdad? Mire, esto y esto, hermano, mire, ya hablé con él, ¿me puedes acompañar? Si puede venir un hermano más, para que hablemos con él entre 3, y lo vamos a tratar. Y si aún así no quiere entender, entonces ya anúncialo en la iglesia y le dicen, ¿saben qué, hermanos? Tuvimos que despedir a tal fulano o fulana porque se le habló, pasó esto y esto, para que no se sorprendan cuando ya no esté viniendo. Pero ya es un caso
extremo, muy extremo, que son pocas veces que suceden en algunas iglesias. Así se debe tratar, por amor que les tenemos. Muy bien. Dice Proverbios 10:12, anótelo ahí, que el amor, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. Ahí está hablando de cubrir, la palabra griega que estamos viendo para sufrir, que el amor es sufrido. Que el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Eso es lo que pasó con Dios, con nosotros. Él por amor a nosotros cubrió nuestras faltas. Pero hay personas que yo he visto, o hemos visto, o tal vez nos ha tocado alguna vez, que de repente, cuando andaba trabajando en la moto, el tráfico, el sol, el calor, nunca faltaba de que te están presionando más los taxistas, etcétera, etcétera. Yo siempre he sido cauteloso porque obviamente tengo que demostrar lo que soy, de que esperar al que se ponga en verde. Pero aquí se estaba poniendo ya en amarillo, miraban y ya te están presionando, se les ha pasado y ya, ¿qué quieres? Que te jales. Y porque no lo haces, te empiezan a insultar, a mí me pasaba. Y te empiezan hasta recordar el 10 de mayo. O cuando hay un problema de que aún a veces, vamos al otro lado, de que a veces uno cometemos alguna falta y viene la persona y se te viene encima con todo, y cuando aún así tú reconoces, sabiendo que tú tienes el amor de Dios, ¿ok? Bueno, porque tienes el amor de Dios y reconociste que tú tuviste la falta, ¿qué es lo que haces? O que la persona haya cometido la falta contra ti, tú aún así, discúlpeme, no hay problema, perdóneme, no me fijé, pase usted. O cuando a veces de repente hay personas que a mí me tocó en algunas ocasiones, que los pasabas a traer, no sé, con el hombro o algo, y de repente, una vez me pasó que tantito le hice así, viene un chavo y agarra y me pega un empujón por atrás. Fíjate que no sé qué. Ah, caray, y solamente porque lo pasé a traer. ¿Y qué es lo que hice? Obviamente tengo el amor de Dios y le dije, si no fuera cristiano, me lo hubiera surtido o le hubiera contestado igual. ¿Qué onda? ¿Qué te traes? Y pum, vámonos, a agarrarnos. Pero no, porque tenemos el amor, que es lo que hacemos inmediatamente. Discúlpame, no te vi, perdón, no lo vi, no me fijé. Fíjate pues, y que no sé qué. Sí, está bien, discúlpeme. Tenemos que bajar la cabeza. Porque el amor cubrirá, dice, multitud de faltas. ¿Qué vamos a hacer? Cubrir sus faltas, sus pecados, sus insultos, ¿verdad? Porque tenemos ese amor. Muy bien. Primero de Pedro 4:8 lo vuelve a mencionar, anote. Primero de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 vuelve a decir, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque ese es el amor sufrido. Entonces, por naturaleza, el amor es redentor, quiere rescatar, no condenar, salvar, no juzgar y tratar de restaurarlo. Eso es lo que hace Dios. Él se entristece, sufre. Tesalonicenses dice que no apaguéis el espíritu, no entristezcáis al espíritu. Dios se entristece cuando pecamos, cuando no queremos venir. ¿Por qué? Porque Él se mueve en medio de la alabanza. ¿Por qué nos quiere? ¿Por qué Dios nos quiere a la fuerza tener aquí reunidos? Alguien se lo podrá preguntar.
¿Por qué Dios quiere que nos reunamos todos los domingos y que vayamos al discipulado y que vayamos a oración? ¿Y por qué? ¿Por nuestro bien? Porque es aquí donde vas a andar espiritualmente. Allá afuera vas a andar carnal. De vez en cuando no vas a avanzar. Es aquí en la presencia de Dios, donde la palabra se convierte en espíritu. Lo que estoy hablando, si tú tienes el Espíritu de Dios, te va a llegar a tu espíritu y lo vas a entender, lo vas a aplicar después. Alguien que no tiene el Espíritu Santo le entra aquí y le sale acá. Como las primeras veces que veníamos o cuando no éramos cristianos nos hablaban, no éramos nacidos de nuevo, conocíamos la palabra y nos hablaban. Aquí nos hablaban y aquí nos salía. Pero ahora tiene que ser diferente. Muy bien. Vamos a la siguiente descripción. El amor todo lo cree. El amor de Dios considera al inocente hasta que se demuestre que es culpable. Ese es el amor de Dios. Le voy a leer algo de alguien que escribió esto, dice. Hace más de 40 años observé a un amigo mío, lo voy a ilustrar. Hace más de 40 años observé a un amigo mío mostrar gran afecto por alguien a quien yo consideraba indigno de amor. Pensé que mi amigo estaba siendo engañado y temía que al final quedara desilusionado y entristecido. Cuando esa persona viene y le habla a su amigo o a su amiga y le dice, ¿sabes qué? Con la persona que andas, sé por ahí, me han dicho de que es esto, esto, esto y esto. Yo creo que no te conviene. Mas, sin embargo, la persona, cuando le expresé mi preocupación a mi amigo, me contestó, cuando esté delante de mí, Señor, espero que diga que amé demasiado y no muy poco. Jamás olvidé sus palabras. Porque pensamos que al individuo, el individuo menos atractivo y más indigno, no es merecedor del amor, de ser amado. Y en cambio, cuando lo convertimos, oramos, etcétera, etcétera, y Él se convierte, es una obra maestra que ha hecho el amor de Dios hacia ellos. Por eso es que la Biblia nos manda a que oremos por nuestros enemigos. Es muy difícil tener gente con la que tú luchas todos los días. Todos los días. Que te estén atacando, que te traigan de encargo, como dicen, aún tu propio familiar. Es muy difícil, pero para las personas que no son cristianas, les es más difícil. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Actúan a la malagueña también, se vengan, etcétera, etcétera, responden a la ofensa, al trato, se pelean, se agarran a golpes, se demandan, meten abogados, se van al juzgado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque no soportan ya estar lidiando con esa persona. Pero el amor, que todo lo cree, que creemos nosotros en Dios, ese es el amor que todo lo cree, que nosotros como cristianos creemos que Dios puede cambiar las cosas y las circunstancias por nuestras oraciones. Vaya a Romanos 12. Vaya a Romanos 12. Romanos capítulo 12.
versículo 17 en adelante. Dice así, Romanos 12, 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Queriendo decir con todo mundo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido, no dejas que te venza ese problema que te lleve a actuar de otra manera, mal, como lo hace el mundo, traduciéndolo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vaya a 1 Corintios Efesios capítulo 6 y no pierda Romanos, para que regresemos ahí. Efesios 6, versículo 11 y 12. Efesios 6, 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Lo leo en lenguaje sencillo. Protéjase con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir. Ahí está. ¿Se acuerdan que estamos viendo de todo lo que indica el amor, las 14 descripciones? Por ejemplo, el amor es sufrido. El amor todo lo sufre, que es macrotumeo, que es soportar, resistir. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, así podrán resistir, soportar, aguantarlos a esas personas que te están haciendo vida imposible, que ya no los aguantas, que a veces que ya quisieras mandarlo al infierno. Porque no luchamos, lenguaje sencillo, contra gente, ahí está, como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. O sea que esos problemas, ese asunto, tienes que entender que no son ellos, son los demonios. O sea, no es contra sangre y carne, no es su persona, no es ella, porque ella es de sangre y carne, es un ser humano, sino que son demonios, huestes espirituales de maldad, que están operando en su mente porque ellos no son cristianos. Y como ellos no son cristianos y ellos vienen los demonios, son demonios, los demonios, ¿por qué crees que te atacan a ti? Y aun cuando no eras cristiano. Y ahora más, porque te atacan porque ven al Espíritu Santo. Entonces, los demonios, como son enemigos de Dios, van a hacerte la vida imposible, te van a querer atormentar acá, que se te canse la paciencia, que explotes, que mandes todos a volar, etcétera, etcétera, que si es posible, ay, se los dejo, ya no los aguanto, y van a salir ganando ellos. Y eso es lo que quieren.
Pero tienes que entender ahora, que lo que tiene que, dice por eso, para que estén firmes, para que aguantan, firmes es resistir, soportar. No te achicopales, no te deprimas, ¿verdad? Porque si te deprimes, ahí es donde te quiere llevar el enemigo. Satanás siempre nos va a querer acorralar contra la espada y la pared. Así llegar al punto de que te deprimas tanto que pidas, me quiero morir. ¿Cómo no me lleva Dios ya? Y es por eso que tienes que comprender. Ahora, si tenemos que ponerlos la armadura, es una protección que usaban los romanos, casco, la coraza de justicia, los calzados, todo eso es espiritual. ¿Qué lo que quiere decir? Que si tú te pones esta armadura, vas a estar protegido. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la oración? Y todas estas cosas que siempre les mencionamos, que es la reunión, la congregación. Aquí los viernes estamos siempre orando por las necesidades. Todo eso, si tú estás firme, te pones la armadura, entiendes lo que te quiero decir, de que tienes que estar metido en la presencia de Dios, vas a poder estar firme, vas a resistir. Esos problemas, aunque sean muy grandes, no te van a tirar a la lona. Vas a tener una paciencia, que ese es el amor, resiste, soporte, una paciencia tan grande que lo que vas a hacer es comenzar a orar por ellos, orar. Porque no estás luchando. ¿De qué caso tiene que te agarres a palabras indirectas y directas y esto y discutas con esa persona, etcétera, etcétera? No vas a lograr nada porque tú eres espiritual, ella es carnal. ¿Qué tienes que? Por amor, ok, como tú has sufrido, volvemos, y todo lo crees, tú tienes que creer que para Dios no hay nada imposible. O te convierte ese amigo, ese familiar, ese problema, te lo convierte a Cristo, o te lo quita de una vez. Pero por ese dice, mire, ahora regresamos a Romanos. Ahí donde estábamos. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 17, ¿no? Estábamos por ahí. Dice, leamos más abajo. Ya, imagínense, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale comer. Mire, lo ilustro rápidamente con una película que acabo de ver hace pocos días. Es cristiana. A ver si la vemos aquí un viernes. Hablando de todo eso. Una familia cristiana, la esposa, un día iba por su hija a la iglesia a recogerla, que estaba ensayando con el grupo Alabanza. Y en el trayecto, en el camino, es capturada por un hombre y la viola. Y ella, al sentirse después humillada, todo eso, va a la casa de su hermana, le habla a su esposo. ¿Sabes qué? No quiero llegar a la casa. No quería que su esposo se enterara de todo lo que le había pasado. Le dice a su hermana, no le digas nada, etcétera, etcétera. Y por favor no digas nada. Pero ¿qué es lo que pasó? Por la falta de madurez, etcétera, etcétera, ella empezó a amargarse, a agarrar odio y amargarse, etcétera, etcétera. Por lo mismo que no estaba con la armadura de Dios, empieza a tomar una indiferencia, un enojo, una molestia contra su esposo, que después llega a casa, después llegó, y la única que lo supo es su hija, y le dijo, no digas nada, por favor, y se sentía sucia, humillada, etcétera, era cristiana, etcétera, etcétera. Y su esposo, ¿pero qué tienes? Dime, ¿por qué te comportas así conmigo, indiferente? Por favor, mira, luego te digo y no me explico. Y así pasaron días y etcétera, etcétera, hasta que él fue a hablar con el pastor y le dijo, mi esposa está así, no le entiendo, por favor, hable con ella. Claro que sí, llega a la esposa, habla el pastor y le dice, ella, pastor, y él queriendo empezar a entablar la plástica, es que me violaron, directo de una vez. Cuando ella
le dices al pastor, entonces el pastor ya entiende perfectamente y le dice qué hay que hacer. Pasando unos días, ella estaba ya en su casa viendo la televisión y en las noticias anuncian que había un individuo que estaba internado en un hospital y que nadie había hablado, preguntado por él y que si alguien conociera a esta persona y lo enfocan hacia la cámara, por favor que viniera al hospital para responder por él algún familiar. Cuando ella lo ve que es su violador. Y con tanto coraje que tenía, pues va al hospital y habla ahí y se hace pasar como un familiar de él. Y aquel hombre había tenido un accidente unos días antes, después tuvo un accidente tremendo que quedó en coma, paralítico, todo accidentado, que no se podía mover, no podía hablar y solamente podía escuchar. Y ella agarra una pistola, miren, y va y lo quiere matar. Pero no podía, hay algo que lo detenía. Entonces, cuando llega la enfermera, esconde la pistola y etcétera, etcétera. Y después que se va la enfermera, le empieza a hablar y a decirte, mira, esto y esto me hiciste, etcétera, etcétera. Tú no mereces vivir, etcétera, etcétera. Y así pasaron unos días. Y luego cuando lo lleva a su hermana y le dice, mira, quiero hacer esto, acompáñame al hospital, etcétera, etcétera. Pero antes de esto, como ella se hace pasar como un familiar, llega el doctor general y le dice, ¿sabe qué? Le quiero decir que su paciente, que es su hermano, ya no tiene remedio. O lo desconectamos o va a estar así para siempre, pero ya no se puede hacer nada. Y yo creo, dice el doctor, yo creo que no es justo que él siga así toda la vida. Yo pienso que debería desconectarse de una vez, pero usted tiene que autorizarlo como su único familiar. ¿Y qué piensan que hizo ella? ¿Qué piensa que hubiera pasado? En otras palabras, dice, sale, desconéctenlo, ahí me vengo yo. Sin que yo me manchara las manos. Qué padre, ¿no? Pero, como era cristiana, hay algo que dentro de ella lo redarguía. Y le dijo, lo voy a pensar, le dijo al doctor. Otra hubiera dicho, desconéctelo. Y de una vez le firmo ahorita. Porque querían que firmara. Y dijo, lo voy a pensar. La cosa que después llega con su hermana, llegó otra vez con la pistola, tenía mucho coraje, pero la hermana, la cuñada, le avisa al esposo, mira, ve al hospital, tu esposa quiere hacer esto y esto y esto. Cuando él llega y se entera de que, hasta ahí se entera de que ella había sido violada, le cuenta rápidamente a su esposa a él agarra coraje también y agarra la pistola. Ahora ya no era ella, era el esposo que quería matarlo. Y cuando ella lo ve ya queriendo apuntándole, algo pasa en ella que cuando lo ve le dice, no lo hagas. Pero es que te humilló, que no sé qué, y no, pero sí no lo hagas. Ahorita sentí algo que vi que le estabas apuntando, por favor. Y bueno, ¿y qué pasó? Después de que va con el pastor, recibe la consejería, etcétera, etcétera. Miren, está muy bonita esta historia. A ver si me esperan tantito, 5 minutos. Para que vean que lo que estoy predicando ahorita, ilustradamente. Llega el doctor, se calman, etcétera, etcétera, se sale y después están pensándolo con su esposo, platicándolo, pasan días y dicen, toma la decisión, lo voy a perdonar. Y también su esposo, está bien. Van ya otra vez, con otra actitud al hospital, le hablan, porque no podía ni hablar ni contestar, pero él oía y le dice, ¿sabes qué? Yo te perdono. Y te aconsejo que te arrepientas y que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Yo te perdono de todo mi corazón. Todo lo que me hiciste, ya no queda nada en mí. Recibe a Cristo Jesús y oran por Él. Lo que estamos viendo, que el amor todo lo cree. Que no va y lo señala y lo juzga y etcétera, etcétera, sino que cree en Dios. Y cuando ella le avisa al doctor nuevamente, mire, entonces, ¿qué?
¿vas a autorizar esto? Entonces le dice ella ya la verdad. ¿Sabe qué? Quiero decirle la verdad, no soy nada de él. Esto me hizo él, esto y esto, yo quería tomar venganza, así que ya no puedo tomar yo la disensión porque no soy su familia. Entonces el doctor agarra, ¿sabe qué? Entonces como ya no hay familiar y no hay quien responda y no es posible que este hombre siga así conectado, lo vamos a desconectar de una vez. Bueno, está bien. Después de que ya habían orado por él, estaban él, su esposa, los doctores, la enfermera, y agarra y empiezan a desconectar. ¿Qué pasó? Lo desconectan y esperaban 5 minutos para que la pantalla donde está monitoreando su corazón, hiciera esto, cuando ya se van. Pasaron 5 minutos y dice la enfermera, lo desconecta, oiga doctor, sigue viviendo, sigue respirando. La cosa es que no murió. Y todavía cuando ve que recobra la vida, ya no fue necesario estar hospitalizado, lo llevan a su casa, al violador, y le empieza a dar de comer ahí en la cama, empieza a recobrar la conciencia y ella le da de comer en la boca, le dan agua, le pasan esto, y el hombre que había sido el violador se sentía, pero así avergonzado. Y es lo que dice Romanos aquí, en 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero dice así en el 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego. Ascuas de fuego significa vas a amontonar vergüenza en su casa, en su cara. Le va a arder la cara de vergüenza. Y eso es lo que pasó con este violador. Que después de que había hecho lo que había hecho, lo están alimentando. Y él se empezó a sentir avergonzado. Bueno, ¿cómo es posible que me estén cuidando cuando ya me hubieran mandado? La cosa es que le hablan de Cristo, etcétera, etcétera. Y él, cuando ya está bien, agarra el teléfono y habla a la policía que lo vengan a traer porque había cometido violación y otros delitos más. Él mismo se denunció. Viene la policía, lo llevan, lo meten a la cárcel. ¿Y cómo termina esta historia? De que ellos, estas parejas de cristianos, después de que fueron restaurados, fueron en restauración de lo que había pasado, pues seguían orando por él. Porque después de lo que había sucedido, que el amor todo lo cree, creían que este hombre podía ser ganado para Cristo. Y sucedió que en la cárcel, nunca falta en las cárceles que hay congregaciones pequeñas ahí. Por eso hay iglesias que son más grandes que tienen visitas evangelísticas en las cárceles. Y es por eso que ahí lo lleva Dios, porque ahí se van a convertir. Cuando llega ahí, escucha de Cristo, recibe a Cristo, se convierte este hombre ahí en la cárcel y después de que sale, unos años después le dan libertad, se convierte en un predicador, en un evangelista. Y miren, después, ya cuando él está libre, pasa años y años y años, va a la cárcel, llega como un evangelista, a los presos les ponen como 10 presos así, les comienza a predicar la palabra y a darle un testimonio y les cuenta una historia, lo que había pasado en su vida y al final les dicen, ese hombre que les acabo de contar soy yo. Y miren lo que hizo Dios en mí. Y los demás había varios y muchos estaban, pero enchamucados y no soportaban pues la palabra de Dios. No, salte de acá porque si no te vamos a cuchillar, que no sé qué, tú con tu Dios que nos quieres venir a convertir, etcétera, etcétera. Y se salieron. Y uno nada más se quedó. Cuando uno se queda, le empieza a decir,
¿Por qué te quedaste y qué pasó en tu vida? Es que esto y esto, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando me pasó esto y cuando me pasó el otro y esto y esto y esto? Y le empieza a explicar, ahí estaba Dios, siempre ha estado siempre. Nada más por las consecuencias de nuestros pecados. Fíjate esto y esto y esto y esto permitió. Pero Él te ama porque no te has muerto, etcétera, etcétera. Como a mí no permitió que yo me muriera en el hospital cuando me desconectaron, etcétera, o que la mujer me matara. Y le empieza a dar su testimonio, tal y que lo convence. Y fue el único, como de 10 presos, fue uno nada más el que recibe a Cristo. ¿Valió la pena? Valió la pena. 1 entre 10. Pero ese hombre, que el amor que todo lo cree, estas personas, al otorgarle el perdón y orar por él, bendecirlo, cuidarlo en su casa, ahora sí que literalmente se cumplió que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ascuas de fuego amontonarás. ¿Qué quiere decir eso? Que trata a esa persona con amor. Mira, tú empiezas a orar, pero todos los días en la noche, por esas personas que te están causando problemas, etcétera, etcétera. Y si tú crees que el amor todo le crees a Dios. El viernes vimos una prédica muy preciosa. Vimos la última parte de la fe que vence al mundo. ¿Qué es la fe? Etcétera, etcétera. Estuvo muy preciosa, de mucha edificación. Lástima que no vienen los viernes. Entonces, ella que cuando creyeron que este hombre podía ser ganado, así tenemos que ser nosotros. Tú tienes que creer que Dios puede hacer la obra, pero no eres tú. Tiene que ser Dios a través de tus oraciones, entender que no estás peleando contra sangre y carne, son demonios, son espíritus que vienen a su mente, que ellos ven que tú tienes el Espíritu Santo y porque ven que tienes el Espíritu Santo van a guerrear contra ti, van a pelear contra ti, ese es el problema. ¿Por qué creen que algunas familias muy metidas en la palabra de Dios se apartan de la familia? Yo soy uno de ellos. ¿Por qué creen que nos van sacando de sus reuniones? ¿Por qué ya no nos invitan? ¿Por qué? Porque ya no estamos en el mismo canal. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no se dan cuenta, nosotros lo discernimos que así es, que chocan los demonios con el Espíritu Santo. Cuando Pablo ahí en Hechos 19, si no me equivoco, habían unos hombres que querían sacar demonios. Y como vieran a los apóstoles que oraban y sacaban demonios, etcétera, etcétera, quisieron hacer lo mismo. Y vieron a unos endemoniados y quisieron sacar demonios. Y cuando los demonios hablaron a través de la persona, porque los demonios hablan a través de la persona que está endemoniada, le dijeron, a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Los demonios, a Pablo conocemos, o sea, que los demonios conocen quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Y dice que salieron casi desnudos, les pegaron una revolcada, que desnudos salieron. ¿Qué quiere decir? Que esos hombres enchamucados pelearon, los golpearon y casi sin ropa los dejaron. Tenemos que entender entonces de que cómo se gana a esas personas. Te va a llevar tiempo, solo Dios sabe. Pero tienes que tener fe, creer, no darte por vencido. Y en ese lapso en que tú le estás creyendo a Dios, te va a dar paz, te va a fortalecer, va a venir a tu vida una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, que hay personas que nos ven, y cómo es posible que estés así tan tranquilo, que te está yendo mal, que estás enfermo, y qué pasó con tu cristianismo, con tu Dios, y mira cómo estás. Esa es la paz que sobrepasa, que este mundo no puede entender, que Dios nos las da. Y en ese lapso, tú vas a ir teniendo paz, confiando, creyendo y amándolos a ellos, porque son tus enemigos. La persona, pero los tienes que amar y entender que no son ellos. Entonces, dijo esta persona que prefiero decirle a Dios que amé demasiado y no amar nunca. Es mejor amar
que no haber amado nunca. Es mejor amar. Como esa canción que dice por ahí, yo no nací para amar, ¿verdad? Tan solo fui un loco perdedor, como dice la canción. Porque no conocía el amor, no supo amar, obviamente. Porque el amor verdadero es con el amor de Dios. Muy bien. Entonces, el amor que todo lo cree es luchar con esas personas de que creyendo de que el mal se va a convertir en un bien. Rápidamente, Job. A Job en 21-27, ¿qué decían? Como ellos no creían, no tenían el amor de Dios, Job, miren, rápidamente lo ilustro con este pasaje, sus amigos le empezaron, te está pasando lo que te pasa porque estás en pecado. Le decían sus amigos. Y Job capítulo 1 decía otra cosa, que era recto delante de Dios, justo. Las mismas palabras de Jehová lo dijeron. ¿No has visto que mi siervo Job es justo? Le dijo a Satanás. Pero ellos no tenían este amor, no creían, ¿verdad? Creían todo lo malo de Job, pero no creían, no tenían ese amor que todo lo cree, que a lo mejor no era por los pecados que Job estaba pasándole. Y es por eso, cuando vemos, hay situaciones que cuando vemos a un hermano que algo le pasa, decimos, bueno, es que no entiende, puede ser que Dios lo esté disciplinando. Pero decir, no, es que anda en pecado, o es que porque hizo eso. Es como los fariseos, en Lucas 5:21. Los fariseos, miren, que no tenían el amor, se creían muy espirituales, pero como no tenían el amor, ¿qué hicieron esto? No juzgaron a Jesús y en vez de creer que lo que Jesús hacía era bueno, que en Lucas 5:21 ese pasaje, lo tiene que leer en su casa completo, sana a un paralítico, estaba amontonada la multitud, no se podía entrar ya por la puerta, tanto que lo meten por el agujero de un techo, lo tiene que leer todo esto, se lo llevan a Jesús, ve el paralítico, y cuando Jesús dice, ¿tus pecados te son perdonados? Se ofendieron los fariseos. ¿Cómo es posible este hombre que diga que puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Entonces que cuando Jesús vio esa actitud les dijo, ok, ¿qué es mejor? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y levántate. Les voy a demostrar que yo puedo perdonar pecados, dijo Jesús. Y se los voy a demostrar con este hecho. Levántate y toma tu lecho y anda. A ver, dígame, ¿acaso Satanás va a querer levantar a este hombre? Y ahí lo odiaron a Jesús. Porque ¿cómo es posible que él dijo que si así se estaba haciendo pasar por Dios? No entendían de que cómo es posible que él podía perdonar pecados si solamente Dios, el Padre que ellos tenían a Jehová, pues no entendían que el Padre estaba en Jesús. Y Jesús se los demostró. Miren, si yo no levanto a este hombre, es que tampoco yo podría perdonar pecados. Es una lógica elemental que hay que seguir. Si yo no puedo perdonar pecados, menos voy a poder levantar a este hombre. Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, toma tu lecho y levanta. Ahí está. Entonces, si yo lo acabo de levantar, ¿cuánto más que no les pueda perdonar sus pecados? Pero no creían. No creían, no tenían ese amor. Y es por eso que ese es el amor, que todo lo cree. Dice Gálatas 6:1, termino con esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahí está todo lo que estoy hablando. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, que están más maduros, crecidos, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando veas que alguien caiga, tratemos de restaurar, de ayudarlo. No sea que también al querer juzgarlo y tratarlo como un vil pecador, como lo hacían los fariseos, etcétera, etcétera, no sea que nosotros al rato seamos los que caigamos. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Y por qué caen entonces? Porque no estaban firmes. Eso es el amor, que todo lo cree, ¿verdad? Y que todo lo espera. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Lo dejamos hasta aquí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias porque es aquí en la congregación de tú nos hablas, nos enseñas tu palabra. Qué tan importante es aprender todas estas descripciones del amor ágape. Señor, ¿a dónde iríamos? ¿Qué rumbo tomaríamos al no tener tu espíritu y tu palabra? Si es la único que nos guía a vida eterna. Y te damos muchas gracias por esta serie que estamos llevando a cabo, donde nosotros tenemos que amar como tú nos amaste en esa cruz. Porque una de las cosas que nunca va a acabar por toda la eternidad es el amor. La ciencia acabará, las profecías cesarán, pero el amor nunca dejará de ser, nunca se acabará. Gracias, Padre. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas este amor, no sepas amar, no has sabido amar, o no te has sentido amada, no te has sentido amado como tú quisieras que te amen. Lo que tienes que hacer es, primeramente, empieza a amar sin condición. Pero para eso tienes que tener a Cristo Jesús en tu corazón, mediante el Espíritu Santo que hoy puede entrar a tu vida. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que tú eres un pecador, una pecadora. Ahí tú que me ves en este video algún día, si has hecho lo malo delante de Dios, has pecado, mira, Dios te ama tanto que abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años para ofrecerte el perdón de tus pecados. Y hoy extiende su mano y te dice, ven a mí. Yo soy el camino y la vida, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si tú quieres recibir a Cristo por primera vez en tu vida, no importa la religión que tengas, seas católico, seas testigo de Jehová, mormón, adventista, luz del mundo, o cualquier religión que tengas, pero no tienes a Cristo, hoy es el día de tu salvación. Hoy Dios te extiende la mano y hasta hoy tiene misericordia de ti que estás escuchando este video en la fecha que lo estés escuchando, porque mañana quién sabe si amanecemos. Repite conmigo estas palabras si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón. Ahí ve repitiendo, Señor, señora, anciano que me escucha en las redes sociales. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hablarme a través de tu palabra, por haberme hablado a mi vida. Es cierto, no tengo ese amor. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todos ellos. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante. Te lo pido por favor.
porque te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por amarme en esa cruz y haber muerto en mi lugar. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz la obra del nuevo nacimiento en mi vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado de esta manera por primera vez, tú tienes que creer. Ahora ha entrado Cristo a través del Espíritu Santo y juntamente el amor ágape. Y tú tienes que creer que Dios ha perdonado tus pecados, que ángeles están danzando ahorita en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y lo que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia del Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Busca una congregación la más cercana a tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde tú vives. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, somos Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Mándanos un mensaje, un inbox. Nos gustaría conocerte, orar por ti. Y mientras tanto, te damos la bendición. En el nombre de Jesús, que Dios te guarde y te bendiga. Amén. Y amén. Amén. Gloria a nuestro Señor.